Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Digo en la casa del Señor porque usted y yo donde estamos lo hacemos la casa del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, porque estamos pudiendo esta tarde reunirnos virtualmente para alabar y para bendecir tu precioso nombre. Y gracias, Señor, porque tú estás permitiendo que podamos alabarte y bendecirte por este medio. Señor, hay partes en el mundo donde no se puede. No se pueden reunir personalmente ni tampoco se pueden reunir virtualmente, pero alabamos y bendecimos tu nombre porque no solamente lo podemos hacer en Costa Rica, sino también en muchos otros países donde posiblemente están conectados esta noche. Y juntos estamos alabando y bendiciendo tu precioso nombre. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio. Señor, que el Espíritu Santo le dé la unción al siervo para que pueda traer tu mensaje, el estudio bíblico de tu palabra esta noche, que podamos entenderla, que podamos aplicarla a nuestras vidas. Precioso, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El estudio esta noche es sobre la iglesia. Vamos a seguir adelante con esta serie de estudios. Hemos estado estudiando sobre la iglesia. El primer estudio fue sobre el comienzo de la iglesia. El segundo fue sobre la autoridad para bautizar. Dios ha ido, o Jesucristo ha ido delegando autoridad en la iglesia y luego la autoridad para predicar, que se le dio la comisión restringida primeramente a los 12 y después a los 70. Y esta noche vamos a ver entonces ver que la iglesia fue edificada sobre los apóstoles. Vamos a estar estudiando esta noche el nuevo pacto. Recuerden que en el Antiguo Testamento eran pactos y cada pacto sigue con un periodo de prueba que le llamamos una dispensación. El último de los pactos del Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con Moisés, que es el pacto de la ley y que Jesucristo cumplió. Y entonces él hizo un nuevo pacto con su iglesia inmediatamente antes de su crucifixión e instituyó también la cena del Señor. Vamos a estar estudiando eso esta noche. Así que vemos esta noche que fue edificada sobre los apóstoles. Vamos a estar estudiando también el nuevo pacto y la institución de la cena del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Aquí estamos en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo tenía la costumbre de estar orando, de estar hablando con su Padre. Sin embargo, esta noche, Él fue y pasó toda la noche orando. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver un momento, Lucas 6, comenzando con el versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces estamos viendo aquí el comienzo de los apóstoles, cuando Jesús llamó a sus discípulos y de los discípulos entonces escogió a 12 y ahí está la lista. Vamos a pasar ahora al versículo 20. Estamos en Juan 6, 20, donde él comienza lo que llamamos nosotros el sermón del monte, alzando los ojos hacia sus discípulos. Ahora, ahí estaba la multitud que lo estaba siguiendo. Sin embargo, el sermón del monte no es dirigido a la multitud. Si tomamos el sermón del monte y lo aplicamos a la multitud, vamos a tener salvación por obras. Pero como fue dirigido a sus discípulos, entonces lo interpretamos y lo aplicamos de que está refiriéndose a vida cristiana, vivencia cristiana, el andar del cristiano. Entonces, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y entonces ahí comienza con las bienaventuranzas y con el resto del sermón del monte.
Vamos ahora a Lucas capítulo 17 y los versículos 5 y 6. Aquí vamos a comenzar a ver algunas actividades de los apóstoles. Primeramente vemos aquí donde los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe. Ahora esto es algo que todos nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió? Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ahora un grano de mostaza es muy pequeño. Lo que está diciendo Jesús es que si nosotros aplicamos la fe que el Señor nos da, estamos hablando no de nuestra fe, no estamos hablando de fe natural. O sea, la fe natural es que yo confío que donde estoy sentado en esta silla, la silla no se va a quebrar y yo no voy a quedar sentado en el piso. No, eso es una fe natural. No estamos hablando de eso y la palabra de Dios no habla de eso, habla de la fe que Dios da. Es un don. Entonces, si nosotros aplicamos ese don y permitimos que el don crezca y se ejercite, entonces vamos a ver que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora, yo no creo que eso se refiere en una forma literal. Creo que está hablando en una forma simbólica para enseñarnos una lección. Lo que sí está diciendo es que si nosotros realmente creemos que ya lo tenemos y que y que lo poseemos conforme a la voluntad del Señor, entonces vamos a ver la respuesta. Yo creo que muchas veces nosotros no aplicamos la fe y no tenemos la respuesta a nuestras oraciones porque no estamos realmente creyendo, no estamos realmente aplicando. Nos pasa lo que leí una historia de una parte en África donde no llovía. Entonces la iglesia se reunió para pedir oración, para orar una vigilia y dedicaron toda la noche orando para pedir que el Señor les diera lluvia. ¿Saben cuántos llegaron con paraguas? Uno. Los demás no llegaron con paraguas, no creyeron que el Señor iba a responder. Entonces, si nosotros vamos a orar por lluvia, entonces proveámonos de un paraguas, de una sombrilla, porque el Señor sí va a contestar si es su santa y divina voluntad. Vamos a seguir leyendo aquí, entonces seguimos acerca de que la iglesia fue edificada sobre los apóstoles y vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 es donde ya Jesús está listo para partir y le está dando a sus discípulos la gran comisión. Pero quiero que tomemos nota donde dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahora, ¿quiénes son los 11? Porque ya Judas no estaba. Los 11 son los apóstoles. Entonces, a veces se les llama los 11, a veces se les llama los 12. Y aquí los 11 discípulos, los apóstoles, se fueron a la Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueran. Entonces vemos de que Jesús le está dando a la iglesia, en los apóstoles, le está dando en representación de la iglesia, le está dando la gran comisión. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos, inclusive de sus mismos apóstoles, dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora aquí está hablando de autoridad, está hablando de potestad. Recuerden que Jesús, el Padre, comisionó primeramente a Juan el Bautista para que él bautizara y los bautismos de Juan el Bautista eran autorizados. Jesucristo fue donde Juan el Bautista para ser bautizado por él. Y entonces, ahora Juan el Bautista podía bautizar, pero no podía delegar. O sea, los discípulos de Juan no podían bautizar. Ahora, entonces él viene y bautiza a Jesús. Y Jesús sí tenía autoridad para delegar. De hecho, cuando retaron la autoridad de Jesús y algunos vinieron donde Juan el Bautista y le preguntaron, entonces él dijo que la autoridad que Jesús tenía era del cielo. Y Jesús entonces tenía autoridad para bautizar él y también tenía autoridad para delegar en su iglesia autoridad para bautizar. Aquí entonces estamos viendo donde Jesús dice toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad que Juan el Bautista tenía era limitada, pero la autoridad que Jesús tenía es
ilimitada. Y es por eso que él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, también tomemos nota de que la iglesia que fue comisionada por Jesucristo tiene una autoridad limitada. Ahora, ¿cuál es la autoridad que tiene la iglesia? La autoridad de la iglesia es de obedecer el Nuevo Testamento, mantener la sana doctrina, hacer discípulos, aquí está, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer discípulos, o sea, ganar almas al Señor y hacerlos discípulos. No solamente debemos ganarlos para que tengan un nuevo nacimiento, sino también para que sigan, para que se conviertan en creyentes espirituales, bautizándolos. Ahora, la iglesia tiene autoridad para bautizar. Jesús le dio esa autoridad a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Jesús fundó. Hoy hay muchas iglesias que están bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no tienen autoridad de Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque no vienen de Jesucristo. Ellos llegaron a la escena en algún momento después, pero no vienen desde Jesucristo. ¿Cómo podemos saber los que vienen de Jesucristo? Bueno, primero vamos a ver aquí en el versículo 19 o 20, donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, un distintivo de la iglesia es la sana doctrina. Otro distintivo de la iglesia es, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, si Jesús estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, y en Mateo 16, 18, él le dijo a la iglesia, a través de Pedro y otros también que estaban ahí, les dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces quiere decir que la promesa de Jesucristo es que la iglesia continuaría, que la iglesia no desaparecería. Entonces, si hay una iglesia que desapareció, si hay una iglesia que sucumbió, si hay una iglesia que dejó de mantener y de guardar la sana doctrina, entonces esa no es. Porque Jesús dijo de que debían guardar la sana doctrina y que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si hay un solo día, desde que Jesús fundó su iglesia, durante su ministerio personal, hasta que Cristo regrese por los suyos, si hay un solo día en que la iglesia desapareció, entonces Jesús no mantuvo su promesa, porque Él está diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estaba hablándole solamente a los apóstoles, estaba hablándole a los apóstoles en representación de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ellos murieron poco tiempo después. Pero la iglesia ha prevalecido. Es por eso que vemos aquí que la promesa es a la iglesia. La iglesia entonces fue edificada sobre los apóstoles. Ellos están recibiendo la gran comisión en nombre o representación de la iglesia. Vamos ahora a Hechos capítulo 2. Este es el día de Pentecostés. Ahora, la iglesia no comenzó en el día de Pentecostés. La iglesia comenzó al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y recibió todo lo que Jesús tenía para darle a su iglesia. Lo único que faltaba era lo que pasó en el día de Pentecostés. Pero mientras Jesús estuvo con su iglesia, no hacía falta, porque ellos estaban trabajando bajo la autoridad de Jesús y Jesús estaba con ellos. Pero Jesús se iría. Y entonces él dijo que pediría al Padre que enviara la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces vino sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Y la iglesia recibió poder. A partir de ese momento, la iglesia tiene poder del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo y va a quedar con vosotros para siempre. Así que nosotros tenemos el Espíritu Santo. La iglesia comenzó durante el ministerio personal de Jesús y le echaron gasolina en el tanque en el día de Pentecostés. Aquí estamos viendo entonces en Hechos capítulo 2 la predicación de Simón Pedro, donde vienen los judíos corriendo para ver qué fue lo que causó ese estruendo, y ellos están escuchando la predicación de la palabra del Señor en su propio idioma, en su idioma materna. Entonces, al oír esto, el sermón que predicó Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces seguimos leyendo aquí, el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí donde dice arrepentíos, está en el plural. ¿Quién se debe arrepentir? Todo el mundo.
Pero luego dice, y bautícese cada uno de vosotros. Eso está en el singular. Entonces, ¿quiénes se deben bautizar? Solamente los que se arrepienten. Entonces, por eso está en el plural, arrepentidos, y está en el singular, bautícese cada uno de vosotros. Luego dice, en el nombre de Jesucristo, o sea, por la autoridad de Jesucristo, para perdón de los pecados o en referencia del perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, cuando ellos aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, y luego entran a formar parte de la iglesia, como va a suceder ese mismo día, y vamos a ver un momento a través del bautismo, entonces ellos van a recibir el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue dado sobre la iglesia, y entonces al ser bautizados en el nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces también el bautismo del Espíritu Santo está ejerciéndose sobre esa persona. Seguimos leyendo. El versículo 39, perdón, versículo 41. Vamos a pasar al 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hoy, los que reciben su palabra son bautizados. Hay algunos que están todavía indecisos, pero si realmente han creído, si realmente se han arrepentido, si realmente han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces van a presentarse para ser bautizados en una iglesia del Señor. Ahora, si tiene un bautismo que no es que no fue llevado a cabo por una iglesia que tiene autoridad, entonces necesita orar al respecto, pedir la dirección del Señor, leer la palabra de Dios, estudiar al respecto y entonces presentarse ante una iglesia que tiene sana doctrina, una iglesia que tiene autoridad, una iglesia que viene en una forma ininterrumpida desde que Jesucristo plantó, estableció su iglesia al comienzo de su ministerio. Luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿cuántas personas llegaron ese día y escucharon el mensaje? No sabemos, pero 3,000 personas fueron añadidos a la iglesia ese día cuando fueron bautizados en el nombre de Jesucristo en ese momento. Versículo 42 dice, y perseveraban. Esto es importante. Quien cree, quien realmente ha creído, va a perseverar. Hay algunos que no perseveran. Bueno, pueden apartarse, pero si realmente han creído, si realmente son hijos de Dios, si realmente han experimentado un nuevo nacimiento, van a volver. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces vemos aquí donde la iglesia fue edificada sobre los apóstoles y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros hoy también tenemos la doctrina de los apóstoles. Tenemos la doctrina de Jesucristo, donde él la mencionó en la Gran Comisión, pero también tenemos la doctrina de los apóstoles, que es a través del Nuevo Testamento, las epístolas, los evangelios que fueron escritos por los apóstoles, y luego las epístolas que fueron escritas también por los apóstoles. Y nosotros perseveramos hoy en la doctrina de los apóstoles. Luego ellos perseveraban también en la comunión unos con otros, que esto es una parte de ser miembro de una iglesia, la comunión unos con otros. Y luego dice, en el partimiento del pan, o sea, la celebración de la cena del Señor, que Jesús instituyó la noche en que Él fue entregado. Y también perseveraban en las oraciones. Una parte muy importante de el ser creyente, del ser salvo, es formar parte de el compañerismo para estar orando los unos por los otros. Debemos perseverar en la oración. Vamos ahora a Hechos capítulo 4 y el versículo 33. Vamos a ver algunos ejemplos del trabajo de los apóstoles. En el capítulo 4, versículo 33, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos fueron testigos de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es parte fundamental del Evangelio. De hecho, en lo que llamamos el capítulo de la resurrección de la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que quien no ha creído en la resurrección ha creído en vano, porque Jesucristo sí resucitó y así fue como se aplicó la justificación en la resurrección de Jesucristo. O sea, si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces hubiera sido como cualquier otro cuando muere. La distinción, la diferencia es que Jesucristo sí resucitó. De hecho,
cuando los ateos vienen y realmente están abiertos a investigar, entonces el punto donde llegan realmente a creer es cuando descubren el hecho de la resurrección de Jesucristo. Tenemos ateos muy famosos. Entre esos está C.S. Lewis y está Josh McDowell, que son personas que eran ateos y se pusieron a buscar en la Biblia la verdad, encontraron la verdad, se convirtieron y el punto de quiebra, el punto donde realmente ellos se convencieron es cuando ellos vieron de que realmente era un hecho histórico, un hecho verídico, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice aquí, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ellos eran testigos presenciales. Ellos vieron a Jesús después de su muerte, sepultura y resurrección. Él estuvo apareciendo con ellos durante 40 días, en unas 10 o 11 ocasiones se les apareció. Y entonces ellos eran testigo de esta resurrección. Luego dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora, no solo ellos eran testigos. Cuando se reunieron, vemos en Hechos capítulo 1, en el intervalo entre la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, esos 7 días de intervalo, Pedro reunió a la iglesia y le dijo que había que nombrar a alguien quien tomara el lugar de Judas como testigo de la resurrección de Jesucristo. Bueno, se ha interpretado que él fue nombrado como uno de los apóstoles. Sin embargo, yo no creo eso. Yo creo que él sí fue nombrado como testigo de la resurrección de Jesús, pero yo creo que el Señor hizo caso omiso en cuanto al apostolado y llamó a Pablo. Yo creo que Pablo es el número 12 de los apóstoles. Pero eso es criterio personal. Si usted no está de acuerdo conmigo, no vamos a distinguir, no vamos a diferenciarnos, no vamos a pelear y separarnos por eso. Vamos a seguir leyendo. Vamos ahora a Hechos capítulo 5, versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Era uno de los pórticos, una de las puertas de entrada al templo de Jerusalén, el pórtico de Salomón, y ahí era donde ellos se reunían, ahí donde estaban los apóstoles y ellos hacían señales y prodigios, predicaban la palabra del Señor ahí en el pórtico de Salomón. Vamos ahora al capítulo 6, porque cuando iban creciendo los apóstoles en la iglesia, entonces se dio una situación donde surgió un problema. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, ¿quiénes eran los griegos? Bueno, todavía no habían entrado a formar parte de la iglesia los gentiles como tales. Estos eran gentiles que se habían judaizado y que formaban parte del grupo de los creyentes que iban al templo, podían entrar al pórtico de los gentiles, que era como el patio. Por cierto, ahí fue donde Jesús echó a los mercaderes. Y entonces hubo murmuración de los griegos contra los hebreos en la iglesia de Jerusalén, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, ¿era cierto o no era cierto? Bueno, yo no creo que fuera cierto. Yo no creo que hubiera discriminación. Sin embargo, sí había una falta de orden, una falta en la distribución diaria de los víveres para las personas que estaban necesitando allí. Y entonces, ¿por qué? Bueno, vamos a ver por qué y cuál es la solución. Capítulo 6 y versículo 2. Entonces los 12, o sea, los 12 apóstoles, aquí está incluyendo a Matías, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, o sea, convocaron a la iglesia: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ellos fueron llamados para predicar la palabra de Dios, el ministerio de la palabra y la oración. Entonces no debemos dejar nuestro ministerio, y eso es lo que estaban teniendo que hacer. Estaban teniendo que dividirse, estaban teniendo que desatender la predicación de la palabra para atender a las mesas, y estaban desatendiendo las mesas para la predicación de la palabra. No estaban haciendo ni lo uno ni lo otro bien hecho. Entonces aquí les dicen ellos a la iglesia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y fíjense aquí
cuáles son los requisitos. Ellos son personas que van a trabajar en lo material, en lo menial, en la distribución de los víveres y algunas otras cosas en la iglesia. Pero hay requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entonces estos son los requisitos que se están poniendo para los que van a ser llamados como diáconos. La palabra diácono significa, es un ministerio o es un siervo. A quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? La distribución de los bienes de las mesas, el servicio del Señor en lo menial, o sea, en lo material. Luego dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, o sea, lo que fueron llamados. Estaban teniendo que desatender su ministerio para atender a las mesas, estaban teniendo que desatender las mesas para atender su ministerio de la palabra y la oración. Entonces no estaban haciendo ni lo uno ni lo otro bien hecho. Van a nombrar entonces diáconos para hacerlo. Vamos al versículo 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. También podemos ver aquí la importancia de que la iglesia, o sea, todos los miembros de la iglesia reunidos, son los que aprueban los hechos. Aquí vemos que el gobierno de la iglesia de Jerusalén era el gobierno congregacional. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es lo que nosotros hacemos hoy. Cuando hay una ordenación de diáconos, entonces se invoca o se llama a un presbiterio y las iglesias hermanas entonces mandan a sus pastores y sus diáconos para formar parte del concilio del presbiterio, para examinar a los candidatos y entonces para presentar, para imponerle las manos. Yo personalmente creo que en la imposición de manos hay una conferencia de dones. O sea, los dones que el Señor nos ha dado a nosotros, se los estamos dando a los hermanos que están siendo ordenados para alguno de los ministerios de la iglesia, ya sea para el pastorado o ya sea para el diaconado. Ahora, ¿qué pasó como resultado de esto? Dice en el versículo 7, como resultado de que nombraron diáconos para encargarse de las mesas y los apóstoles fueron liberados para encargarse del ministerio al que el Señor los había llamado, de la predicación de la palabra y la oración, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora vamos a ver que algunos de esos sacerdotes también vinieron a causar problemas en la iglesia. Vamos a ver ahorita en el capítulo 15 de los Hechos, porque ellos seguían creyendo que los gentiles que se iban arrepintiendo debían cumplir con la ley, debían circuncidarse y cumplir con la ley para poder ser salvos. Entonces, vamos ahora a capítulo 8. Vamos a Hechos capítulo 8 y el versículo 1. Aquí estamos siendo introducidos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, era celoso. Él creía que Jesucristo era un impostor, que él no era el Cristo. Entonces, cuando se le apareció el Señor en el camino a Damasco, o sea, el Cristo resucitado, vemos aquí cómo la prueba de la resurrección hace su efecto en los no creyentes. Pero aquí en el capítulo 8, entonces vemos aquí donde en el capítulo anterior apedrearon a Esteban y Saulo consentía en su muerte. Ahora, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Saulo de Tarso fue el principal y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, estos que fueron esparcidos iban predicando la palabra del Señor. Entonces, por donde quiera que ellos iban, se iban levantando iglesias, blub, 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 se iban levantando iglesias, iban plantando iglesias por donde ellos iban. Muchos de esos lugares ya habían escuchado la predicación de la palabra del Señor, de Jesucristo y los apóstoles durante el ministerio de Jesucristo, y otros estaban llegando a lugares diferentes
Y entonces se iban levantando iglesias donde ellos iban. Pero tomen nota que los apóstoles no se fueron de Jerusalén. Los hermanos, la iglesia fue esparcida. Vamos ahora al capítulo 9 del libro de los Hechos. Ya Saulo de Tarso se había convertido. Y entonces cuando él, después de su conversión en Antioquía, en Damasco, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Y recuerdan que Ananías también, cuando el Señor le dijo, vaya y bautícelo y ponga las manos para que reciba la sanidad de los ojos. Entonces él le dijo, Señor, no sabes quién es él. Y entonces Jesús le contestó, vaya, porque ya él ya se convirtió, ya es otro, ya dejó de perseguir a la iglesia, ahora va a ser un apóstol. Entonces todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, o sea, que realmente hubiera creído. Seguimos leyendo el versículo 27. Entonces Bernabé lo vamos a encontrar siempre sirviendo. Y tomando entonces a Saulo de Tarso, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y entonces ellos lo recibieron. Vamos a seguir ahora. El capítulo 11. El capítulo 11 es después del capítulo 10. Bueno, ¿qué pasó en el capítulo 10? ¿Recuerdan? En el capítulo 10 había un hombre que era soldado romano, era un centurión, y él entonces mandó a llamar a Pedro, porque el Espíritu Santo le hizo ver de que debía mandar a llamar a Pedro. Pedro, que era el más racista, por decirlo así, de todos los apóstoles, fue a quien Jesús llamó para presentarle el Evangelio a los gentiles. Entonces él fue allá a Cesarea y le predicó el Evangelio a los gentiles en casa de Cornelio, y él y toda su familia y los que estaban presentes se convirtieron, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos para demostrar de que el Señor estaba aprobando eso, lo que estaban haciendo. Entonces ahora Pedro regresa a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y entonces ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué has hecho? Y él les explicó. Y ellos entonces dijeron, bueno, con que también a los gentiles se les ha dado para que ellos reciban la palabra del Señor. Pero, ¿recuerdan aquellos que se convirtieron, que eran sacerdotes, eran fariseos, eran levitas? Esos comenzaron a decirle a los nuevos convertidos que tenían que judaizarse. Entonces eso hizo un gran burumbum en el capítulo 14, y ahora entonces en el capítulo 15 dice, las iglesias que Pablo y Bernabé habían sembrado, habían plantado, entonces ellos estaban llegando y estaban enseñando eso. Y dice aquí en Hechos capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense, ustedes no pueden salvarse, no pueden ser hijos de Dios, no pueden nacer de nuevo. Eso que ustedes están experimentando no es real si ustedes no se circuncidan y no cumplen con la ley. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, imagínense, use su imaginación. Se dispuso, o sea, la iglesia de Antioquía, dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros hermanos de la iglesia de Antioquía, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces van a hacer lo que se llama el Concilio de Jerusalén, donde la iglesia de Jerusalén se reúne con los apóstoles y van a considerar este asunto. Es una de las razones por las que se forman los concilios o los presbiterios.
Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea, les dieron para los viáticos, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegamos al versículo 4, dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces podemos ver aquí donde el trabajo de los apóstoles, porque la iglesia fue edificada sobre Jesucristo y los apóstoles. Entonces vamos ahora al versículo 22, la conclusión de esa reunión. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces ellos fueron enviados por los apóstoles y por la iglesia y por los ancianos reunidos en concilio con una carta diciéndoles que no tenían que judaizarse, que ellos podían seguir siendo gentiles sin judaizarse, sin circuncidarse. Eso era todo lo que hacía falta. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 9 y seguimos con el trabajo de los apóstoles. 1 Corintios capítulo 4. En la iglesia de Corinto hubo una disputa, de hecho una división en la iglesia. La iglesia estaba dividida en 4. Estaban los que decían yo soy de Pablo, los que decían yo soy de Pedro, los que decían yo soy de Apolos, y los que decían no, ustedes todos son unos carnales, ustedes están siguiendo a hombres, nosotros somos los que seguimos a Cristo. Sin embargo, esos que decían que nosotros somos los que seguimos a Cristo, eran los más carnales de todos, porque se creían espirituales, y no hay peor carnal que el que se cree espiritual. Entonces, la iglesia estaba dividida, y el apóstol Pablo entonces está reclamando su apostolado y está explicando en cuanto a los apóstoles, y podemos leer aquí algunas cosas muy importantes concernientes al trabajo del apostolado. Dice, porque según pienso, o sea, este es criterio de Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Recuerden que Pablo tenía que trabajar haciendo tiendas. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora, Pablo decía eso para que los hermanos de Corinto entendieran el conflicto que había y lo que ellos estaban pensando, que no era nada espiritual, que la iglesia estaba dividida en cuanto a cuál era el mejor de los pastores que ellos habían tenido. Si Pablo era mejor, si Pedro era mejor, aunque ellos nunca habían tenido a Pedro de pastor. Apolos, que no era apóstol, pero que fue pastor de ellos. Y entonces, ¿quién era el mejor? Estaban divididos y Pablo entonces les explica acerca de los apóstoles al respecto. Vamos ahora al capítulo 9, porque hablando de los derechos de los apóstoles, un derecho también del siervo del Señor, y eso está en 1 Corintios capítulo 9, lo pueden leer después con más detenimiento, está el de ser sostenido por el ministerio. O sea, no tener que trabajar secularmente, sino poder vivir de la obra, poder vivir del ministerio, poder dedicar tiempo completo a la obra del Señor. Ahora, si eso no sucede, entonces hoy muchos están teniendo que ser bivocacionales, o sea, tienen que trabajar y también pastorear, porque la iglesia no puede darles para sostenerse. La iglesia no está en condiciones. Ahora, si la iglesia está en condiciones, deben hacerlo. Deben sostener a su pastor para que él pueda dedicarse. Porque, ¿quién se perjudica? Bueno, todo el mundo se perjudica. Si él tiene que trabajar, está teniendo que sacar tiempo que podría estar con la familia después de tener que trabajar varias horas
durante el día. Entonces llega a la casa, pero él no puede estar con su familia, él no puede descansar de su trabajo, porque tiene que preparar sermones, porque tiene que visitar, tiene que hacer llamadas telefónicas, tiene que prepararse para los servicios. Entonces, él se perjudica, pero también la iglesia se perjudica, la obra del Señor se perjudica, porque él no está pudiendo dedicarle al Señor, a la obra del Señor, lo que necesitan. ¿Recuerdan cuando ellos nombraron diáconos? Cuando nombraron diáconos y los apóstoles pudieron dedicarse enteramente a la obra del Señor, entonces la obra crecía. Y eso sucede en las iglesias cuando los hermanos que sirven al Señor pueden dedicarse para eso. Aquí entonces Pablo está reclamando derecho, porque en la iglesia de Corinto estaban negándole ese derecho a Pablo y a Bernabé. Y entonces dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, está hablando de los derechos, más adelante está hablando también de los derechos de ser sostenidos, como los demás apóstoles en la obra del Señor. Vamos ahora al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 28. El capítulo 12 es los dones. Está hablando de los dones en la iglesia. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Por cierto, que esta es una buena prueba para demostrar que la iglesia comenzó al comienzo, al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, y a unos puso Dios, ¿a dónde? En la iglesia, primeramente apóstoles. Quiere decir de que si encontramos dónde están los apóstoles, encontramos dónde está la iglesia. La iglesia comenzó al comienzo, al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, es el primer don, el don del apostolado. Luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, está hablando del tiempo cuando todos estos dones todavía estaban en vigencia en las iglesias en el primer siglo. Vamos ahora a Efesios capítulo 2 para ver también lo que está hablando en cuanto al uso de los apóstoles en la iglesia. La iglesia de Éfeso era una iglesia de gentiles. Habían judíos, pero mayormente eran gentiles. Y entonces Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, ya no están fuera, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entramos a formar parte de la familia de Dios. Pero también está hablándole a la iglesia, no solamente los de la familia de Dios, sino también miembros de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos aquí entonces que la iglesia fue edificada sobre los apóstoles y los profetas, y entonces la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al versículo 21. Dice, en quien todo el edificio, o sea, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo? Bueno, porque está siendo edificada sobre los apóstoles, o sea, está siguiendo con la doctrina. Recuerdan que en Hechos capítulo 2 dice que los creyentes eran bautizados y se mantenían fieles en la doctrina de los apóstoles. Nosotros hoy también estamos en la doctrina de Jesucristo y la iglesia y la doctrina de los apóstoles, en quien, o sea, en Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de la iglesia, en quien vosotros también sois juntamente, o sea, los gentiles en la iglesia de Éfeso, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. También el Espíritu Santo mora en la iglesia. Hay dos ejemplos de esto en 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 3 está hablando de la morada del Espíritu Santo en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 6 está hablando de la morada del Espíritu Santo en el creyente, en el individuo. Así que si quieren tomen nota y vuelven a examinar eso. En el capítulo 3
la morada del Espíritu Santo es la iglesia. En el capítulo 6, la morada del Espíritu Santo es el individuo. Entonces, aquí está hablando de los dos. Está hablando de la iglesia y está hablando también del individuo. Vamos ahora a Efesios capítulo 4. Estamos todavía en la iglesia, la carta a la iglesia en Éfeso. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de los dones que el Señor puso en la iglesia. Entonces, apóstoles, ya los apóstoles ya no, eran 12. Cuando murió el último, que fue Juan, entonces ya no hay apóstoles, eran 12. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿para la obra del ministerio de quién? De los santos. O sea, mi trabajo es ir perfeccionándolo a usted para su trabajo. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Yo tengo mi ministerio. Mi ministerio es perfeccionarlo a usted para su ministerio. ¿Y su ministerio cuál es? Bueno, eso usted necesita determinarlo. Pregúntele al Señor, ¿cuál es su ministerio? Entonces, el trabajo de los pastores, el trabajo de los evangelistas, el trabajo de los maestros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, su ministerio, el ministerio de cada uno, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, nosotros en conjunto vamos edificando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, una iglesia local, independiente, autónoma y soberana, y estamos edificándonos los unos a los otros. Seguimos leyendo versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, fuimos predestinados para que Cristo sea formado en nosotros. Fuimos predestinados para que la imagen de Jesucristo se desarrolle en nuestra forma de ser, en el alma, que es mente, sentimientos, voluntad y conciencia. Entonces, el trabajo de los que tienen los dones para trabajar en la iglesia es ir perfeccionando a los santos para el desarrollo del ministerio de cada uno, para la edificación mutua los unos a los otros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo va a suceder eso? No va a suceder en esta vida, sino cuando Cristo viene, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, fue edificada sobre los apóstoles. El trabajo de los apóstoles, después el trabajo de los otros que hemos quedado, es para ir perfeccionando a los santos, para que no seamos fluctuantes, sino que estemos firmes en la fe, estemos firmes en la doctrina, en la sana doctrina. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Y esto es muy importante. Recuerden que el distintivo del cristiano, dijo Jesucristo, es amor. Que améis los unos a los otros. Jesucristo dijo que el mundo sabría que nosotros somos hijos de Dios porque nos amamos los unos a los otros. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, o sea, los miembros, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esto es lo que ocurre dentro de cada una de las iglesias del Señor, donde todo está trabajando como debe ser, cuando estamos poniéndolo a Él y permitiendo que la sana doctrina, el Espíritu Santo, el trabajo de Él en nuestras vidas se vaya llevando a cabo y lo estamos compartiendo para la gloria del Señor. Bueno, ya esto se
Se alargó mucho, disculpen por esto, pero ya voy a terminar. Vamos al último pasaje, donde vamos a ver dónde aparecen los apóstoles otra vez. Aquí está hablando de nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí, hablando Juan, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Eso había pasado antes. Eso fue al final de la gran tribulación. Después de eso hay nuevos cielos y nueva tierra, pero no total completo, sino una reconstrucción para los 1000 años del reinado de Cristo. Después viene el juicio del gran trono blanco. Luego esta tierra hace puff y hay nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces aquí está hablando de eso. Dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu. Aquí no está hablando, eso es un error con mayúscula. Está hablando del espíritu de Juan. O sea, me llevó en el espíritu de Juan. Él fue transportado en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. No está hablando de la Jerusalén de Israel, está hablando de la nueva Jerusalén, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esta es la nueva Jerusalén, que es un cubo. Es lo mismo que tiene de largo y ancho, lo tiene también de alto. Y eso va a ser en los nuevos cielos y nueva tierra. Dice ahora entonces el versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Ahora tomen nota. En las 12 puertas, 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, las puertas son 12 y están inscritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Sigamos leyendo. Versículo 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Por qué menciona esto? Porque está hablando de la localización de las tribus alrededor del tabernáculo en el desierto. Así es como se estacionaban. Entonces, al oriente, 3 tribus. Al norte, 3 tribus. Al sur, 3 tribus. Al occidente, 3 tribus. Y así está localizada, entonces, con puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel, la nueva Jerusalén. ¿Dónde entran los apóstoles? Vamos aquí al versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos aquí cómo los apóstoles vuelven a aparecer, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces aquí podemos ver que la iglesia fue fundada sobre Jesucristo, pero también edificada sobre los apóstoles, fundada sobre Jesús, edificada sobre los apóstoles. Bueno, espero que esto nos ayude en el estudio de hoy en cuanto a los apóstoles. Bueno, se me fue muy largo esto. ¿Terminamos? Yo creo que vamos a terminar por hoy. Nos quedó la delegación de la Cena del Señor. Pero eso vamos a verlo entonces la próxima semana. Vamos entonces vamos a adelantarnos un poquito aquí. Estamos viendo la serie sobre la iglesia, edificada sobre los apóstoles. Y eso fue lo que vimos esta noche. No podemos llegar al nuevo pacto y la institución de la Cena del Señor. Eso lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana. Ahora, no quiero terminar sin antes hacer una invitación. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora,
se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces este es el momento de tomar esa decisión. El momento de reconocer que es pecador, pecadora, y aceptar que lo que Cristo hizo es suficiente. Pagó el precio completo, pagó el precio total. Y usted lo que tiene que hacer es arrepentirse y creer y aceptar el perdón y entrar a formar parte de la familia de Dios. Luego, seguir al Señor en las aguas bautismales dando testimonio y ponerse a trabajar para la gloria del Señor. Y si usted ya es creyente, entonces busque dónde servirlo para la honra y para la gloria del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella tantas riquezas que cuesta terminar a veces, Señor. Pero pedimos que tú apliques tu palabra en nuestras vidas, que podamos honrarte y glorificarte, que podamos poner a trabajar lo que tú nos has dado para tu gloria, que las decisiones que necesitan ser tomadas esta noche puedan ser tomadas para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén.